Drem Yollok. Saludos, Gundunik. Soy Aristo el Desarmado. Todo lo bueno se acaba, como el kebab o los precios asequibles de la gasolina. Esta serie no es la excepción, pues hoy os traigo el último vídeo de Traduciendo los muros de poder, el fin de una era. ¡Vamos allá! El primer grito del día es el de ralentizar tiempo, ese que nos hace sentir como Dio lanzando el saguardo. Viajemos primero a Punta de la Arpía para leer el primer muro, que dice tal que así. Begunzar Walaan Segol Bormahi Baruk Hugunzar Tidnak, Kriaan Seyune Seyer, Kroniid Sedunkrid. Begunzar erigió este túmulo en memoria de su padre Hugunzar, devorador del tiempo, asesino de los reyes del este, conquistador de Dankrid. A ver, tiene sentido, Dankrid está en Morrowind, pero no sé, un poco lejos para colocarle un memorial, creo yo. No le voy a dar más vueltas, es hora de dirigirnos a Korvanjund para leer la siguiente inscripción, la cual dice así. Het Masarot Konarik Aban, Kiin se Klose Alikir, Praan Nudene Keisal. Aquí cayó el poderoso general Aban, hijo de las arenas de Alikir. Descansa ahora bajo la tierra de Skyrim. Interesante, un túmulo en memoria de un guardia rojo, y en Skyrim nada menos. No creo que con los racistas que son los nórdicos le hagan un túmulo en una tumba nórdica como esta. Veamos el último texto ahora. Para ello debemos viajar primero a Laberintia, antiguamente conocida como Bronjunar. Quetzegol Barukiv Kendov Sebet Ronax, Wensil Nuyoriik Pindaar Sesovengard Paul. Túmulo en memoria de los guerreros del Regimiento Negro, cuyas almas marcharán ahora por los campos de Sovngarde para siempre. Bien, el general de Alikir lo pondría en Punta de la Arpía. Sinceramente me parecería raro que un guardia rojo tenga un memorial en una tumba nórdica. Sabemos que los nórdicos de Laberintia realizaron grandes conquistas, por lo que le viene como anillo al dedo el texto de Hugunzar Devorador del Tiempo. De hecho, en Korvanjund vemos a muchos Draugr enterrados juntos, lo que podría sugerir que es el mencionado Regimiento Negro. El siguiente grito que nos ocupa es el de Susurro de Laura. Honestamente, creo que nunca lo he utilizado, no sé vosotros. El caso es que el primer muro lo encontraremos en la cima del Viento del Norte, y nos dice... Naudar Rebak Gold Dreifreda Saramik Eglaas Fultol Ek Pogaan Kiir Filok Ark Osos Sulquanaar Ek Jokoron. En este suelo sagrado, Freda sacrificó su vida para que sus numerosos hijos pudieran escapar y algún día vencer a sus enemigos. En este lugar hay un pequeño asentamiento, así que tiene sentido, pero dudo que sea tan antiguo como el muro, ya que las casas son de madera. Por supuesto no aguantan tanto tiempo. Visto este, nuestra siguiente parada es Balthum, lugar de descanso de Hebnorak. Así dice la inscripción. Hetnok ignavar gav kodaab, Wodrei ya moronau frot docrosis, nus sinon siir dinok ark dukaan. Aquí yace Ignavar Oso Fantasma, que buscó la gloria en el campo de batalla de los Lamentos, pero en su lugar encontró muerte y deshonra. Pues lo cierto es que no resulta muy revelador. Esperaba más de una tumba tan importante, pero no diré nada todavía, pues nos faltó un muro que revisar de este grito, y se encuentra en Volunrud, y nos cuenta... Hedma Fasnu Ronaan Unbel, Aar Krit Grohiik, Ark Drog Dolot Nir. Aquí cayó el intrépido arquero Unbel, siervo, asesino de lobos y maestro de la gran cacería. Como ya comenté en vídeos anteriores, es muy posible que los nombres por los que conocemos a los sacerdotes dragón sean títulos y no sus nombres reales, por lo que teóricamente Ignavar podría ser Hebnorak. Sabemos que este sacerdote tenía muchas ansias de poder, hasta el punto de realizar un ritual tratando de alcanzar la inmortalidad, el cual debemos de tener nosotros. Dado que la cima del Viento del Norte está próxima al bosque de Riften, es plausible pensar que este muro corresponde al del cazador y arquero Unbel,
por lo que Volunruth pertenecería a Freda, la cual es posible que protegiera a sus hijos de que venere el Lenguarath, jefe final de la mazmorra. Y por fin llegamos al final, con el grito de volverse etéreo, probablemente el que más uso debido a su gran utilidad para evitar el daño por caída. Se puede ahorrar un montón de tiempo si simplemente te tiras montaña abajo con este grito activado. Nuestra primera parada es el túmulo de la Cuaderna de Hierro. Y no, ni siquiera el último vídeo de la serie se va a librar de los estúpidos mensajes de Honorable Nórdico. Non bulbron, damaan darrot tofin fodis borma, ni los heif doenook mungwa lanei bos akriin ark sinle rockfaim bodamin kotin bulom. Honorable Nórdico, recuerda estas palabras del veterano padre. Es deber de cada hombre vivir valientemente y con honor para que éste no se desvanezca olvidado en la oscuridad. Ya lo he dicho anteriormente, odio estos mensajes. Parece que no se les haya ocurrido otra cosa que recordarnos la estúpida moral nórdica basada en una extraña concepción del honor. Sinceramente, podrían haber pensado algo más interesante. Pero lo hecho está. Ahora nos toca vernoslas con los renegados porque es hora de visitar el reducto del Valle Perdido, cuyo muro dice así. Nafni wala anket segol bormagi baruk rogenbal, wensi fen mafaerak ak okbrod ark folok ok hokorom. Nafni erigió este túmulo en memoria de su padre Rogenvald, cuyo espíritu guiará por siempre a su clan y maldecirá a sus enemigos. Curioso, el nombre de Rogenvald se parece mucho al del túmulo Ragenvald, tumba de Ottar el Loco. Sin embargo, no nos cuenta nada de gran interés. Llegó la hora de finalizar esta serie leyendo y traduciendo la última inscripción, la cual está en Ustengrav y nos la encontraremos en una de las misiones principales. Hednok ben nagadinok azaran faal munax, gount guagron krilot dilon do Sovengard, walein do yul arkfunt. Aquí yace el ingenuo nigromante Azarán el Cruel, que trató de atar a los valientes muertos de Sovengard con el mundo de los vivos, pero falló. Bien, como dos de los muros tienen nombres en él, veo lógico adjudicar el muro del Honorable Nórdico al túmulo de la Cuaderna de Hierro, pues ahí el jefe final es Gathric, un Draugr con nombre propio. Al nigromante Azarán lo veo en el reducto del Valle Perdido, ya que los renegados hacen pactos con Daedras y no tienen reparo en usar nigromancia. Puede que hayan elegido este lugar precisamente por ser la tumba de un mago oscuro. Esto nos dejaría a Ustengrav como el memorial de Rogenvald, y tiene bastante sentido, ya que sigue siendo una tumba nórdica al fin y al cabo, aunque es una lástima que no hayan mencionado a Jürgen Llamador del Viento. Ustengrav también podría ser el túmulo de Azarán, porque durante la misión principal veremos a otros nigromantes tratando de controlar a los Draugr y fallando miserablemente, justo como el texto dice que hizo el malvado nigromante. ¿Qué opináis vosotros? Hacedmelo saber en los comentarios, porque esto es el final. Ha sido una aventura corta pero intensa. Desentrañar los misterios de mis juegos favoritos me encanta. Por eso agradezco que los desarrolladores pongan este tipo de detalles para explorar. Solo espero que en el próximo Elder Scrolls 6 haya más de esto. Se están tomando su tiempo, así que realmente lo aguardo con ganas. Y no os preocupéis, porque recientemente he empezado a jugar Morrowind y, como de costumbre, Bethesda se ha tomado en serio los detallitos del juego, así que es posible que se vengan vídeos en el futuro. Yo espero que os haya gustado la serie y hayáis aprendido un poco más de este gran juego. Dale a like si es así, y si no es así, pues dale a like también para llevarle la contraria a YouTube. Sabed que se agradece compartir y comentar, y también puedes seguirme en Twitter, todo es 100% gratis. Yo me despido por hoy, pero más vídeos vendrán. Log Zoom.